En física cuántica pesan sobre todo las probabilidades y la incertidumbre. En cambio, en el caso del futuro, dependemos sobre todo de cómo nos relacionamos con los demás y de las decisiones que tomamos entre todos. Cómo podemos construir nuestro futuro. Vamos a hablar de ello con Mark Stevenson, el autor de Un viaje optimista al futuro. Mark, hace siglos que la gente dice que desde que les alcanza el recuerdo, todo cambia y cambia. Y sin embargo, ahora da la impresión de que el cambio va más rápido, ¿es verdad? Creo que sí, y que se debe a que ahora estamos todos conectados, por lo que el cambio puede generalizarse más rápidamente. ¿Quieres decir que el cambio depende de la tecnología y de la ciencia? ¿Y que por eso el ritmo de cambio ha aumentado? Sí. Cuanto más conectados estamos, más rápido circulan las ideas. Ahora, gracias a Internet, alguien puede tener una idea en Tokio por la mañana, subir un vídeo a YouTube y poco después la información llegará a Chicago. Pasa en todas las disciplinas, desde la ciencia hasta la danza. En cierto modo, la revolución científica está cambiando la manera que tienen las personas de relacionarse entre sí y de afrontar la toma de decisiones. Sí. Porque tienen mucho más poder, ¿no? ¿Y qué tipo de cambios crees tú que necesitamos realizar? Me parece que cuando el acceso al poder está generalizado, la responsabilidad también debería ser masiva. Claro. Quedará más claro con el ejemplo de Internet. Clay Shirky, un gran pensador que ha estudiado los cambios de la sociedad tras la aparición de Internet, dijo una vez que si uno tiene un acceso masivo a la información, debería tener también una enorme capacidad para revisar los datos y gestionarlos activamente. Debería ser capaz de distinguir si la información está repleta de prejuicios, si responde a intereses ocultos, si está comprobada científicamente, etc. ¿Cuántas veces hemos dejado que lo hicieran por nosotros? Claro, hemos delegado nuestro poder. Sí, lo hemos dado a los de la BBC o a un programa de televisión. Sin embargo, con el acceso masivo a la información, deberíamos gestionarlos activamente también, algo que el sistema educativo no fomenta. Así pues, debemos cambiar el sistema educativo para que refleje mejor esta nueva era, porque el sistema educativo actual nació durante la revolución industrial y la era industrial ahora está terminando. Así que venimos de este mundo tan fijo, con reglas fijas. ¿Y a dónde nos dirigimos? Depende de nosotros. Y depende de nosotros colectivamente. Porque en el mundo industrial teníamos autoridades, instituciones que nos decían qué hacer, qué pensar. El sector discográfico es un buen ejemplo. El sector de la música, sí. Las discográficas solían decirnos qué escuchar y cómo acceder a la música. Y ya has visto lo que ha pasado con la música en Internet. ¿Crees que se escucha menos música ahora? No. Claro que no. Escuchamos más música y la música que queremos. La música que queremos nosotros, no la música que otros quieren que escuchemos. Exacto. No hay más que ampliarlo a todos los ámbitos de la vida y habremos llegado a una era radicalmente distinta. Sin embargo, no solamente entrará en juego la democratización masiva, sino también la responsabilidad colectiva. Debemos plantearnos con más detenimiento el mundo que queremos y debemos regirnos por valores. Vamos, que no podemos delegar tanto. No, si queremos todo ese poder, hay que asumir la responsabilidad. Cuéntanos algo más sobre la era industrial y sobre dónde nos conducen los cambios científicos. Creo que tal vez lo más importante es comprender que la revolución de Internet, la revolución digital con la que tanto nos hemos ocupado, no ha hecho más que empezar. Porque ahora estamos aprendiendo a programar no solo los ordenadores, sino también la materia, a través de la nanotecnología y la impresión en 3D, y también la biología, con la biología sintética. Sí. Y no solamente cambiará nuestra manera de hacer las cosas, sino también quién puede hacer qué. Ya hemos visto cosas como el movimiento de biohacking o las innovaciones radicales que se pueden hacer con una impresora en 3D en casa. No solamente se democratizará la información, sino también la biología, la medicina y los procesos de fabricación. Vale, entonces pasaremos de imaginar a poder ejecutar y hacer muchas más cosas. ¿Y eso no va a cambiar las industrias? Totalmente. Fijémonos en el sector de los juguetes, por ejemplo. Ahora hay mucho plástico.
De aquí a 15 años, cuando las impresoras en 3D estén tan generalizadas como los ordenadores, ¿quién querrá comprar los mismos juguetes que todo el mundo e ir a las tiendas para ello? Un momento, porque esto ya no pone el poder en manos de los adultos, de las grandes empresas o de los ciudadanos, sino incluso en manos de los niños. ¿Totalmente? ¿Y los niños van a decir qué juguete quieren tener? Sí, y lo podrán compartir con amigos y descargarse diseños de todo el mundo. Suena mucho más divertido, ¿no? Bueno, suena mucho más divertido y mucho más creativo. Exacto. ¿Y por qué tardamos tanto en cambiar las estructuras y la manera de educar a los niños y la manera de trabajar? ¿Por qué? ¿Podría ser que a algunos no les interese que las cosas cambien o estamos siendo perezosos? ¿Qué nos pasa, Mark? Creemos que estamos tardando mucho, pero en realidad solo tardaremos un par de generaciones. Vale. Y esto en realidad no es mucho tiempo si nos paramos a pensarlo. Nos parece mucho porque queremos que ocurra ya. Pero sí que es mucho tiempo si te toca vivir en medio de todo esto, ¿no? Por ejemplo, si vas a perder tu trabajo porque tu jefe no ha sabido cambiar ni ver los cambios que se avecinan. Eso sí, nuevamente se debe al legado de la era industrial. Un sistema construido en torno a una serie de reglas que se basa en que todo se queda igual para lograr algún tipo de estabilidad. Así que es el sistema lo que dificulta el cambio. Sí, y hay mucha inercia también. Probablemente todos los que están mirando el programa en algún momento han intentado que su empresa sea más responsable, más eficaz, más ética, un mejor lugar para trabajar. Y han acabado peleándose con recursos humanos sin lograr nada. Tenemos un mundo basado en reglas que olvida que deberíamos basarnos en valores. ¿Y cómo podemos extrapolar todo esto a la vida cotidiana? Bueno, Gandhi dijo una cosa muy cierta. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Debemos darnos cuenta de que la innovación no sucede gracias a la empresa para la que trabajamos. Sucede a pesar de la empresa para la que trabajamos. No debe darnos miedo imaginar un futuro mejor y luchar para conseguirlo. Pero nada de esperar que nos dé el permiso la misma organización que nos lo pone difícil. Mark, en el programa solemos sugerir una manera muy práctica de iniciar los cambios, de hacerlo nosotros mismos. ¿Tú podrías sugerirnos una manera de poner en marcha este nuevo mundo que estás describiendo? Lo que yo diría es que el futuro está al alcance del que lo quiera reclamar, como nunca antes. Porque ahora somos cada vez más los que tendremos poder en las manos. Pero no solemos pensar demasiado en el futuro. Nos limitamos a intentar sobrellevar el día a día. Así pues, le pediría a la gente que se parara a plantearse cómo sería un mundo mejor. En el trabajo, la familia o la sociedad en general. Martin Luther King no dijo en el discurso que pronunció desde las escaleras del Lincoln Memorial, «Tengo un plan», ¿a qué no? Dijo, «Tengo un sueño». Este siglo no nos juzgará por nuestras posesiones, sino por nuestras creaciones. Mark Stevenson. Vivimos el fin de la era industrial y el inicio de la era de la democratización. En este momento de transición, sufrimos todavía los defectos de los sistemas obsoletos del pasado, en la educación, en las finanzas, en la política. Mientras estas instituciones se renuevan, los ciudadanos también han de adaptarse a los cambios y convencerse de que el mundo podría ser un lugar mejor. Solo depende de los propios ciudadanos. Hoy, en un especial de redes, Elsa Ponset continúa su charla con el escritor y divulgador británico Mark Stevenson y nos revelan juntos las claves que podemos incorporar ya a la vida cotidiana, en busca de un mundo mejor. Con todo lo que ha pasado la humanidad para llegar hasta donde ha llegado, tiene que haber gozado de un exceso de optimismo. No hay otra opción. Pero no todo el mundo tiene la misma carga de optimismo e ilusión. Entre los humanos, los hay más propensos a ilusionarse y luchar por el futuro. Al autor y divulgador británico Mark Stevenson
se le ocurrió identificar y difundir los rasgos comunes de las personas optimistas por excelencia, las personas brillantes, las personas que, gracias a la gran ilusión que las mueve, consiguen cambiar el mundo o por lo menos dar un paso trascendente para mejorarlo. Estén atentos hoy en redes. La semana pasada hablamos con Mark Stevenson, el autor de Un viaje optimista por el futuro, de cómo los cambios tecnológicos y científicos están transformando la sociedad en la que estamos viviendo ahora. Y Mark comentaba que vamos a necesitar educar y vivir de una forma ligeramente distinta para poder formar parte de estos cambios. Y hoy vamos a hablar con él de estos cambios personales e individuales que son necesarios. Mark, where do we start? ¿Por dónde empezamos, Mark? La última vez hablamos de la importancia de soñar y de mostrar un optimismo ambicioso con respecto al futuro. Esto es muy importante. Lo primero que hay que hacer es proclamar sin vergüenza que el mundo podría ser un lugar mejor, en vez de decir todo el tiempo, esto es terrible. O de repetir cabizbajos, no es posible hacer nada. El optimismo es un posicionamiento moral, ya que... ¿El optimismo es un posicionamiento moral, dices? Es un imperativo moral. Si no estamos preparados para imaginar un mundo mejor, condenamos al mundo a ser peor. Sin esperanza, no podemos empezar el día. Así que es importante ser optimista. Lo que dices es muy interesante, Mark, porque cuando se le pregunta a la gente si quiere vivir 80 años o 150 o si quiere vivir para siempre, ¿sí? Muy pocos dicen que quieren vivir 150 años o para siempre. Algunos quieren vivir un poco más que ahora. Pero ¿por qué ven la vida como algo tan difícil? ¿Por qué? Porque la vida es difícil para mucha gente. Nuestra civilización no ha madurado suficiente como para que todo el mundo se sienta realizado. Estamos atrapados en trabajos que no nos gustan, sujetos a reglas con las que no comulgamos. El mundo se halla en una etapa de adolescencia, pero continuamos empleando sistemas que no reflejan lo que somos. El sistema financiero se basa en unos valores que no conectan con la mayoría de nosotros. Desde luego. El sistema educativo también va por derroteros muy distintos del rumbo que sigue el mundo en general. El sistema judicial es demasiado lento y se basa mucho más en reglas que en valores. Tienes una frase potente que dice... Júzgate a ti mismo por lo que crees y no por lo que posees. Podría ser un lema para el futuro, ¿no crees? Sí. Exacto. ¿Qué personas están preparadas realmente para adoptar esta filosofía de vida? Quien quiera que esté interesado en ella. Lo que puede ayudarles es darse cuenta de que la vida es una elección, que todos podemos imaginarnos un mundo mejor y que podemos intentar mejorarlo a través de pequeñas acciones que conforman ese viaje hacia adelante, en vez de estar quejándonos del status quo. El cinismo es una epidemia. El cinismo es la epidemia de nuestros tiempos. Todos somos cínicos. Yo soy cínico. En cierto modo, se nos educa para serlo. Yo cada día me pregunto, ¿quién soy yo para pretender cambiar el mundo? El cinismo es una receta a la vez que una excusa para la pereza, pero tiene un gran poder de seducción. Desde luego. Porque es mucho más fácil... Más cómodo, sí. El cinismo es muy seductor. Yo debo hacer un esfuerzo cada día por no caer en él. Y resulta una tarea muy complicada si se tiene en cuenta que el cinismo es la norma de cultura del momento. El cinismo es la norma cultural del momento. ¿Qué es lo contrario de ser cínico? Lo contrario, ser ambicioso. El antídoto. Mostrar un optimismo ambicioso. Eres un gran defensor del optimismo. Sí, pero yo abogo por un optimismo pragmático, no por castillos en el aire. De hecho, has fundado varios grupos en pro del optimismo en todo el mundo, ¿verdad? ¿Y puedes explicarnos en qué consiste este proyecto? Sí, se llama la Liga de los Optimistas Pragmáticos. ¿La Liga de los Optimistas Pragmáticos? ¿Y tienes una sección en España? Sí, en Madrid. Y me encantaría que estuviera por toda España. Es un club donde la gente se reúne para aplicar los 8 principios del optimismo
a través de proyectos cuya finalidad es ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. Todos se echan una mano para llevar a cabo estos proyectos. Pueden ser proyectos muy pequeños, como pintar la valla del colegio municipal, o muy grandes, como combatir el cambio climático. Así que estás invitando a la gente a formar parte de este mundo con su optimismo de una manera muy concreta. Lo cierto es que ya había personas dispuestas a hacerlo. Era algo que quería hacer, pero carecían del marco adecuado para ello. A menudo, las empresas donde trabajan no avanzan todo lo rápido que desearían. Mi objetivo era crear un espacio donde pudieran reunirse personas que comparten una manera de pensar similar, a fin de mejorar el mundo a través de proyectos diversos, ya sean grandes o pequeños. La Liga se basa en 8 principios, ¿verdad? En 8 principios. ¿Y de dónde has sacado estos principios? ¿Puedes explicarme su origen? Estos principios surgen de mis observaciones de individuos brillantes. Tengo mucha suerte con mi trabajo porque me permite conocer a gente extraordinaria que hace cosas buenas todo el tiempo. Tu trabajo consiste en viajar por el mundo, explorando cómo funciona la innovación y la sociedad actual, ¿verdad? Así es, sí. La finalidad es entender cómo algunas personas consiguen hacer cosas buenas en un mundo en constante cambio. Mi propósito inicial era dilucidar lo que tienen en común, lo que les une. Si era su manera de pensar o de actuar. Estuve investigando durante 2 años y acabé por descubrir que todas comparten estos 8 principios. Muchas de ellas no son conscientes de que los comparten, ni se los plantean como tales, pero estos principios existen. A continuación los redacté e intenté ponerlos en práctica y al hacerlo me di cuenta de que lograba hacer más cosas. Estos son los 8 principios en los que se basa la Liga. Del primero ya hemos hablado, es un principio básico, el optimismo ambicioso. Hay que estar preparados para soñar con el futuro. El segundo principio es que todas las personas que hacen cosas buenas están comprometidas con un proyecto superior. Un proyecto que va más allá de sí mismas. Las personas felices pueden tener un proyecto superior. Para mucha gente este proyecto son los hijos, que dotan a sus vidas de un propósito, mientras que para otros es la religión o una vocación científica. Todas las personas que hacen cosas buenas se ven a sí mismas como parte de algo superior. No importa si luchas por combatir el cambio climático, por mejorar la educación o por conseguir más zonas peatonales en tu ciudad, sea lo que sea, el proyecto debe ser superior a ti mismo. El tercer principio es que hay que abrirse a la evidencia, basarse en los hechos objetivos. ¿Podrías explicar esto un poco más? Yo soy un gran fan del método científico porque nos ha aportado cosas increíbles. Por ejemplo, el sistema de alcantarillado, la imprenta, Internet, cosas así. También soy un firme defensor de los ingenieros. Tenemos que pensar como los ingenieros, no como los políticos. ¿Piensa como un ingeniero y no como un político? No como un político, exacto. Y el motivo es que los ingenieros no construyen puentes desde una perspectiva de derechas o de izquierdas. El ingeniero construye puentes desde una perspectiva basada en la evidencia y con el paso del tiempo la construcción de puentes ha ido mejorando. Por el contrario, un político hace las cosas desde una perspectiva de derechas o de izquierdas. Y ya habrás notado que con el paso del tiempo la política ha ido empeorando. Pues sí. Cuando trabajo con políticos y coinciden 2 en una misma habitación, el uno siempre piensa del otro, ¿se interpondrá en mi camino? ¿Dañará mi reputación? ¿Existe un conflicto de intereses? En cambio, cuando 2 ingenieros se encuentran dicen, hola, tengo un problema, ¿puedes ayudarme? Si lo piensas bien, el tema de las ideologías es bastante curioso. Cuando trabajo con políticos, siempre me sorprende que alguien de extrema izquierda sea literalmente incapaz de ver o de creer que en ciertas situaciones el mercado libre es la mejor manera de distribuir un recurso. Del mismo modo, un político de extrema derecha es literalmente incapaz de entender que en ciertas situaciones es una buena idea que el Estado gestione un bien común. En vez de buscar la mejor solución, se niegan a ver la solución. Ese es el problema con las ideologías. Se recurre a ellas para facilitar la gestión del mundo, pero como impiden ver la otra mitad de la realidad, al final resulta más difícil gestionarlo. Por el contrario, los ingenieros solo se basan en la evidencia. Si quieres salvar el mundo, piensa como un ingeniero. Piensa como un ingeniero. Perfecto. El cuarto principio. El cuarto principio es que las ideas deben compartirse, no protegerse. Es un principio muy polémico, ¿no? Mucha gente teme que si donan sus ideas no podrán ganarse la vida con ellas. Es cierto. ¿Es este uno de los grandes cambios hacia los que nos encaminamos? Bueno, en Internet la gente comparte sus ideas todo el tiempo. Cuanto más se amplifica una idea, más fuerza adquiere. Cuando una idea es buena, acaba teniendo su propio espacio en antena.
Porque las ideas no se terminan nunca, ¿verdad? Creas más y más ideas. Exacto. Por ejemplo, en este programa de televisión estamos compartiendo ideas con el público. De hecho, tú te ganas la vida compartiendo ideas. Cuando las ideas se comparten, se confiere poder a las personas en lugar de ejercerlo sobre ellas. Y cuando confieres poder a las personas, te vuelves más popular, no menos. La innovación es el entorno en el que las ideas practican el sexo. Para innovar debe haber sexo entre ideas. Hay que dejar que las ideas sean promiscuas. Bien. Este es el cuarto principio. El quinto principio es que no pasa nada si te equivocas. Lo irresponsable es no intentarlo. Es cierto, hemos hablado de esto hace poco en otro programa. Para algunas personas el fracaso es una estrategia, pero para otras cometer un error es catastrófico. Sí, la idea de que jamás debemos equivocarnos es un legado de la era industrial. Sí. Si te equivocas, te humillan en el colegio. Y si cometes un error en el trabajo, te despiden. Sin embargo, equivocarse es lo más creativo que podemos hacer. Según Seth Godin, un escritor especializado en el mundo empresarial, la mejor manera de empezar a avanzar es tomando el camino equivocado. A mucha gente le asusta tanto cometer un error que no se atreve a hacer nada. La manera más segura de no mejorar el mundo es no hacer nada. Una vez le preguntaron a Keith Richards de los Rolling Stones cómo se le ocurrían esos magníficos riffs de guitarra. Y dijo, empiezo a tocar hasta que cometo el error adecuado. Wow. Por lo tanto, Keith Richards es un optimista porque sabe crear algo hermoso a partir de un error. Hay personas a las que les cuesta enfrentarse a la vida, quizás sea porque no tienen o no generan suficientes retos en sus vidas. Yo más bien creo que es porque la industrialización nos ha encasillado en unos pequeños compartimentos que no son nada humanos, que no tienen tamaño humano. Por ejemplo, cuando vas a una fiesta, la primera pregunta que te hacen es ¿a qué te dedicas? Y si no tienes una profesión, no eres nadie. Es verdad. Tienes que poder decir soy médico, pero no hay nadie que sea solo médico. Todos somos varias cosas a la vez, pero el legado de la industrialización insiste en que solo podemos ser una cosa, que debemos especializarnos en algo y ser buenos en ese algo, y si cometes un error, te despiden por ello. Es muy deprimente. Háblame otra vez de esos principios optimistas que nos van a ayudar a formar parte de este nuevo mundo. Un principio que me gusta mucho es somos lo que hacemos y no lo que tenemos intención de hacer. Qué importante es eso. Sí. Todos tenemos una idea acerca de quiénes somos, Sí. pero con la intención no basta. Todos tenemos una idea de quiénes podríamos ser y de quiénes somos realmente. Nadie se define a sí mismo como una persona amargada, cínica o complicada, sino que le echa la culpa de su mal carácter al nazi del jefe, a una infancia difícil, a la falta de dinero o a lo que sea. Pero lo cierto es que si actúas ante el mundo como una persona amargada, cínica y complicada, realmente eres Sí, así. somos como actuamos. Somos lo que hacemos Y somos lo que hacemos. por eso los optimistas pragmáticos siempre están tan ocupados. Porque mientras el resto de las personas se dedican a imaginar lo que podrían llegar a ser, ellos lo ponen en práctica. Y ahora pasemos al siguiente principio. Yo creo que el siguiente principio es el más potente. Cuando te embarcas en un proyecto grande, debes planteártelo como un torneo muy largo. Siempre digo que es como un torneo que consta de 10 rondas, y hay que ser consciente de que en la primera ronda vas a perder 9 batallas de cada 10. Porque a casi nadie le va a gustar tu nueva idea. Estás luchando contra el modelo imperante. En la primera ronda perderás casi todas las veces. Y en la segunda todavía te quedarán 9 batallas y perderás 8. Así que seguirás perdiendo la mayor parte del tiempo. Hasta que llegues a la quinta o sexta ronda, siempre pierdes más veces de las que ganas. Pero- Vale, es necesario superar las primeras rondas. Sí, aunque la mayoría confundimos la primera ronda con todo el torneo. Además, esto constituye un buen sistema de medición. Cuando regreso a casa para estar con mi pareja después de haber pasado todo el día tratando de convencer a unos inversores de la necesidad de que sean más éticos o lo que sea, y he tenido 7 reuniones malas, pero 3 reuniones buenas, eso me indica que ya me encuentro en la tercera ronda. Sé dónde estoy. Sé que solo me quedan 2 rondas más para que la balanza empiece a inclinarse a mi favor. Los próximos 30 años van a ser muy complicados, porque vamos a pasar de la era industrial a una nueva era. Debemos hacer frente a este cambio con la mayor ambición y el máximo optimismo posibles. La única manera de conseguirlo es cambiando de mentalidad. Cuantas más personas pensemos así, más posibilidades tendremos todos de disfrutar de un futuro prometedor. Gracias, Mark. Gracias a ti por invitarme.
Es absurdo buscarle sentido a la evolución. La vida no avanza necesariamente hacia lo más perfecto, ni hacia lo más imperfecto. Así nos lo decía hace varios años en redes el paleontólogo Stephen Jay Gould. Se refería a la evolución biológica, un proceso azaroso que no tiene nada que ver con el desarrollo científico y tecnológico. Este último nos tendría que llevar a un mundo mejor, aunque implique atravesar momentos difíciles y recaídas abruptas. Ahora toca luchar en contra de la gran masa de pesimistas empedernidos que desconfían del progreso, y toca luchar también a favor de nuestra predisposición al cambio. Es decir, saber conjugar la mayor capacidad de concentración con la multiplicidad de soportes digitales, la manera de gobernar, de educar, de innovar, de colaborar, en lugar de competir, de recurrir a la creatividad, no solo para pintar. Pongámonos manos a la obra.